Jaime Valle, soy estudiante de grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación en la Universidad Rey Juan Carlos y voy a hablar sobre el radar de apertura sintética a baja frecuencia y banda ultraancha con array de antenas. Introducción al sistema radar, el acrónimo de Radio Tensional Ranging en inglés, y se utilizan para detectar y localizar blancos gracias a las ondas electromagnéticas. Principio de funcionamiento y clasificación. Por lo general, estos sistemas de radar lo que hacen es emitir un pulso, como vemos aquí, un pulso muy estrecho, esperan todo un intervalo, o sería el periodo, a recibir respuesta. O sea, todo lo que se pase de este tiempo estaría fuera del límite de alcance porque ya no sabríamos distinguir, habría ambigüedad, ya no sabríamos distinguir a qué periodo pertenece. Entonces, aquí lo vemos bien, se envía ese pulso, se transmite hacia el aire, rebota contra algún objeto y entonces es devuelto. Y eso es lo que se plasma aquí como recepción. Ese mismo pulso vuelve muy atenuado, evidentemente, por todo el recorrido por el medio de propagación que ha tenido. Entonces, ¿cuál es la medición? Al final lo que estamos viendo es tiempo. Pero gracias a que conocemos la velocidad que propaga la onda, que es la velocidad de la luz, aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y sabemos el tiempo que ha tardado en ir y volver la onda, sabemos cuál es la distancia de ida y vuelta que ha recorrido esa onda. Claro, si la dividimos entre dos, tenemos justamente la mitad del camino, que es la distancia que separa al radar del objeto. Clasificación, perdón, esto es una rata, es clasificación, principio de funcionamiento lo hemos visto. Se pueden clasificar dependiendo del blanco, ¿vale? Tenemos el radar primario, que es totalmente pasivo, se limita a localizar, a detectar blancos que no tienen por qué colaborar con el sistema de radar. En cambio, en el radar secundario se define que es un radar activo porque eh, los, los blancos que detecta además llevan un sistema transponder que, que contesta a las interrogaciones que hace el propio radar. Por número de antenas puede ser monostático, biestático o multiestático. Monostático, solo hay una antena que sirve como transmisión y recepción. En el biestático tenemos una antena para transmitir y otra para recibir. En multiestático hay varias antenas de transmisión y varias antenas de recepción. Luego por forma de onda tenemos onda pulsada, que es justo lo que vimos aquí. Esto es la onda pulsada, se mandan pulsos. Tenemos la onda continua sin modulación, en la que se enviaría una onda continuamente en el tiempo sin que cambie la amplitud ni la frecuencia. Esto es lo que usarían los radares de tráfico para detectar la velocidad de los coches, ¿no? Y se basa en Doppler, en el efecto Doppler, para calcular la desviación sobre esa frecuencia central que se está emitiendo. Luego tenemos la onda continua modulada en frecuencia, que es esta, o en fase, que tendríamos esta, ¿vale? Simplemente sería ir enviando una onda continua que va cambiando su frecuencia o su fase en función del instante en el que estemos. Luego por aplicación tendríamos militares, aeronáuticos, marítimos, todas las que se nos ocurran. Y por finalidad de seguimiento o localización. Luego, ventajas y desventajas de los sistemas de radar. Pues en ventajas tenemos que es un sistema que está disponible día o noche. Disponibilidad meteorológica, bajo condiciones de lluvia y de niebla, también siguen operando, lo cual es importante porque justamente es cuando más se necesitan estos sistemas. Luego, la cobertura que tienen los sistemas de radar se puede definir si va a ser para trabajar en rangos cortos o a largas distancias. ¿Qué desventaja presentan? En general, estos en general hay algunos que tienen, otros que no, pero bueno, por ejemplo, el radar primario presentaría posibles falsos ecos por rebote de la señal en objetos que en principio no queremos localizar.
Luego tenemos una cierta incertidumbre, que es inversamente proporcional a lo que sería la precisión, y viene determinada por el ancho de pulso. Digamos que durante esa duración, si se detecta un objeto, ese mismo objeto va a hacer de máscara para detectar otro que esté cerca. Entonces lo que se procura es que ese pulso sea lo más estrecho posible para poder discernir objetos cercanos. Y luego otra desventaja que tienen es que se necesita línea de visión directa, ¿no? Lo que se llama line of sight, para operar, ya que las ondas que utilizan se propagan en línea recta. Llegados aquí, llegaríamos al radar de apertura sintética. ¿Qué es el radar de apertura sintética? Pues es un tipo de radar que lo que hace es simular que se tiene una antena mucho más grande para ganar en precisión, sobre todo eh, lo que es la precisión angular, debido al haz del radar. Para ello se sirve del desplazamiento de la plataforma donde está colocado. Por ejemplo, un avión en el que en distintos instantes se toman muestras de, de una zona, que aquí se denomina A. Entonces tendríamos una longitud de antena sintética que es B, pero en verdad la antena que lleva el avión es mucho más pequeña que esa longitud B. O sea, se consigue tener resoluciones de metros y centímetros en satélites con antenas a bordo que de otra manera necesitarían antenas, pues de varias centenas de metros, incluso kilómetros, ¿vale? Entonces, igual que como cualquier otro radar, ya comentaba, se tienen dos resoluciones, en rango y en ángulo. Esta de rango sería lo que venía un poco determinado por el pulso, la longitud del pulso. Cuanto más estrecho, más resolución tenemos por ese enmascaramiento que se produce. Y la resolución en ángulo, que tiene que ver con la apertura del haz que envía el radar. Aquí tendríamos haces muy estrechos, pero en varios instantes, con lo cual tendríamos al final una resolución muy alta. ¿Qué supone que se emplee banda ultra ancha? La Unión Internacional de Telecomunicaciones define las comunicaciones de banda ancha como aquellas que, sin importar la frecuencia central a la que se está teniendo la comunicación, tienen un ancho de banda mayor a 500 MHz, o que su frecuencia central es menor que la cuarta parte del ancho de banda. ¿Vale? Por ejemplo, si estamos transmitiendo en 4 GHz, digamos, de frecuencia central, con un ancho de banda de 1 GHz o superior, ya tendríamos lo que se considera ultrabanda ancha. ¿Vale? Aquí vemos un esquema de lo que serían distintos tipos de transmisiones. Banda estrecha tiene su densidad espectral de potencia muy, muy alta y muy confinada. Pues, las comunicaciones de espectro ensanchado ya están un poco más repartidas. Y lo que estamos aquí tratando son las comunicaciones de ultrabanda ancha, que se extienden mucho en frecuencia y su potencia a una frecuencia determinada es muy baja, porque su densidad espectral de potencia está repartida a lo largo del espectro. Lo bueno que tiene es que no interfiere con otros servicios que están licenciados en esas bandas, por ejemplo radio y televisión, ya que aquí, como vemos, ni siquiera supera el umbral de ruido de fondo, o sea que para los otros sistemas es ruido, como vemos aquí. Pero lo que es una ventaja también es un inconveniente, y es que al estar por debajo del ruido de fondo necesitamos técnicas de supresión de interferencia de radiofrecuencia, que nos permite la diferenciación de multitud de materiales. El uso de baja frecuencia o low frequency lo que nos permite es, por un lado, tener menos atenuación, por tanto tenemos menos efectos por lluvia o niebla, y lo que es muy importante es que esa mayor longitud de onda lo que permite es penetrar en algunos materiales, como son a través de paredes y en el suelo. Ahora hay antenas. Tal como se ha definido estos sistemas,
utilizan el movimiento relativo entre, entre el transmisor y el objetivo para sintetizar una longitud de antena mucho mayor a la que realmente tienen. Entonces, este movimiento puede ser bien o porque el objeto transmisor se está moviendo, o porque el blanco se está moviendo, o los dos. De un radar que está en tierra, ese movimiento se podría conseguir, como por ejemplo se propone aquí, con un brazo articulado que rota lentamente sobre, sobre media circunferencia. Otra propuesta, en lugar de movimiento rotativo, tendríamos lo que sería movimiento lineal. Se puede aplicar lo que se está aplicando también de hace tiempo, que son los arrays de antenas. Una serie de antenas son excitadas por electrónica, transmitiendo lóbulos que en su conjunto generan lo que se llama de radiación de ese conjunto de antenas, ¿vale? Como una sola. Luego, aplicaciones de uso futuro se están empleando para detección de blancos en movimiento, para detección de vida humana o animal tras muros. Por ejemplo, se propone mucho en tareas de rescate estas situaciones catastróficas para detectar dónde están las víctimas y en qué estado se encuentran. Detección de minas bajo el suelo, sobre todo en el tema militar, para desactivarlas. Una aplicación muy interesante que yo creo que puede tener cabida es la detección automática de objetos en pista. Y la ventaja que tendría aquí el SAR con banda ultra ancha es que puede recorrer un gran espectro, lo cual podría detectar mucho mejor y saber de qué tipo de material se trata que hay en pista. Bueno, como conclusiones, decir que los radares de apertura sintética de baja frecuencia y banda ultra ancha con array de antenas ya han sido desarrollados y son ampliamente conocidos por los militares, aunque el auge está teniendo ahora en el sector civil la gran resolución que ofrece, ¿no? Del orden de centímetros, cuando en verdad el sensor está embarcado a miles de metros. Y son más robustos por el tema de que no contienen partes mecánicas, con lo que he hecho de tener menos mantenimiento. Y bueno, como referencia simplemente consultar el trabajo escrito y nada, gracias por la atención.